Estamos aquí en La Coruña, las obras de remodelación de la estación de tren de Adif. Nuestro cliente Ferrovial, que se está encargando de la remodelación integral de toda la estación, la antigua estación de tren de Coruña, y la adaptación para la llegada del AVE y toda la remodelación e integración con una estación intermodal de autobuses. El cliente Ferrovial contactó directamente con Ulma para buscar una solución a la construcción de unos andenes provisionales que permitan, durante los trabajos de reconstrucción y remodelación de la estación, que los trenes puedan tener una zona de aparcamiento y de bajada de los pasajeros para llegar a la estación provisional que se construyó expresamente para esta fase provisional de construcción. Ulma propuso y desarrolló una solución de andén provisional mediante solución con material de andamio brío, configurado con soluciones de vigas VM que permite hacer un entablado con fenólico continuo, fenólico antideslizante, que permite el tránsito de los viajeros desde el andén provisional hasta la estación, mediante unas pasarelas. Además de eso, se pedía que parte del andén fuese cubierto, tuviese una cubierta para que los viajeros estén a resguardo durante el tiempo de espera de los trenes, y asimismo la pasarela que comunica la zona del andén con la estación provisional, que también esté cubierta. Uno de los grandes desafíos que supuso esta obra y de la complejidad que tuvo fue toda la logística y trabajar en el entorno de una estación de tren que está en funcionamiento, y sobre todo la logística para mover todo el material a los frentes de Tajo, porque se trata de una obra muy lineal. Hemos montado 120 metros de andén de 6 metros de ancho, hemos montado 220 metros de pasarela de 3 metros de ancho con un adosado de 2 metros, que empieza a 300 metros de la estación y termina junto a la estación. Agradecer en todo momento la colaboración de Ferrovial, que con todo su personal, con toda su infraestructura y con toda su coordinación nos facilitó estas labores, y en este caso el usuario final, que serán los pasajeros, con todo el esfuerzo que ha supuesto esta obra para Ulma, sienta confianza y seguridad en el momento que transite hacia sus destinos, y con total comodidad, como si se tratase de una solución definitiva.